Tarde. Le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más poder llevar el mensaje. Dios bendiga a todos los que nos escuchan, a todos los que nos miran, donde quiera que se encuentren. Nuestro deseo pues siempre ha sido ayudarles, no criticarles ni juzgarles, sino que ayudarles con el consejo que lo poco o mucho que Dios nos ha enseñado, ¿no? Queremos transmitirlo, darle gracias a lo que de gracia hemos recibido. Así que Dios bendiga a todos. Esta bonita tarde vamos a ir a las Sagradas Escrituras, hermanos, allí en el libro de nuestro hermano Lucas, capítulo 10. Vamos a honrar al Señor Jesús con su palabra porque es de Él. Y en ese nombre glorioso, Jesús el Cristo, vamos a dar inicio a la lectura. Lucas 10, 25 a 37. ¿Lo tenemos? Leemos en ese nombre sin igual. Amén. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Siéntense, por favor. Bueno, hay pasajes muy asombrosos de las predicaciones del Señor Jesús que nos deja muchas enseñanzas en cada pasaje. Aquí en este pasaje salen bastantes temas, pero Dios, fíjese bien, el creador de su nación, de esa nación de Israel, a la cual Dios les dejó sus leyes y les puso sacerdotes como pastores. En aquel tiempo el sacerdote era como un pastor, para que les ministrasen esa ley. Y también les puso profetas, que también se les llamó pastores. Profetas como pastores, para que les marcaran los tiempos sacerdotales, que pasarían sobre esta nación de Israel. Porque recordemos que primero fue como nación. Después de esa nación de Israel,
surge la iglesia. Claro, con los primeros creyentes judíos, israelitas que creyeron en el Señor Jesús. Surge la iglesia, la cual traería también esos primeros creyentes judíos, traerían a los gentiles. En este pasaje vamos a ver como tema sacerdocio arónico, levítico y orden de Melquisedec. Es que en este pasaje está dando muchas enseñanzas del maestro. Pues habla de un sacerdote, de un levita y de un buen samaritano, que nada tuvo con la ley de Moisés, con la tribu levítica, perdón. Nada tuvo que ver con ella, donde salió el sacerdocio. El Señor Jesús vino de una tribu muy diferente a ella, la tribu de Judá. Y lo simbolizan ahí como el buen samaritano, el misericordioso. Porque de esta nación, acuérdense bien que primero fue nación y después surge la iglesia con los primeros creyentes judíos. Por eso a la mujer samaritana, cuando estaba platicando con el Señor Jesús, en un pasaje le habló de esta manera. Porque según los samaritanos, allá en el norte, tenían cerca del monte, tienen también su lugar de adoración. Los judíos de la tribu de Judá, y se compacta Benjamín con ella, tienen el lugar de acá del templo salomónico, acá en Jerusalén. Entonces cada quien defendía el lugar de adoración, predilecto de Dios. Pero en esa plática que tiene con el Señor Jesús, le declara al Señor Jesús que iba a haber un cambio, un nuevo programa que surgiría, ya no la nación de Israel completa, hablando de su iglesia. Lo dijo de una manera muy especial, San Juan 4, miramos para allá. Entonces, como tema, sacerdocio arónico, levítico y orden de Melquisedec. Veamos San Juan 4, 20 en delante. Aquí les estaba anunciando algo muy especial hasta el 24. Y ahí está la mujer samaritana defendiendo a esa Maya el lugar de adoración que tenían ahí en el norte ellos. Y el Señor Jesús les habla también de la adoración que tenían acá los judíos. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene. ¿Me entienden? Viene el levantamiento de la iglesia. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos que creerían en Jesús primero, claro. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Con la visita del Señor Jesús empezaría a formarse el otro pueblo de Dios, que es la iglesia. Que es la iglesia, comenzando con los primeros judíos creyentes, y después traerían a los gentiles. Por eso cuando Pablo escribe sobre esto, lo marca en Efesios capítulo 2, para allá rapidito, y entramos a Lucas 10 de ayer. Efesios capítulo 2, verso 11 en delante. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Alabamos su glorioso nombre.
2:11 en adelante, leemos: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, la que aplicaban los judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, su iglesia, haciendo la paz ahora entre judíos creyentes y gentiles que creeríamos, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos creyentes y gentiles creyentes, en un solo cuerpo que es su iglesia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, de Cristo Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Cristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué bonito trabajo del Mesías, Primero su nación con la ley de Moisés. Después viene Jesús el Señor con su muerte y resurrección, y empieza el mensaje para atraer a los judíos creyentes y empezar a atraer también a los gentiles. Tengo otras ovejas que no son de este redil, que también debo traer, dijo el Señor. Muy bien, pues ahí tenemos ya ahora sí la nación de Israel y judíos creyentes y gentiles compactados en uno como su iglesia. Pueblo israelita y el pueblo espiritual, que es la iglesia. Regresemos a Lucas 10. Sacerdocio arónico, levítico y orden de Melquisedec. Así que estaban los sacerdotes ministrando la ley de Moisés y sus profetas también, como pastores, marcando el cambio de los tiempos sacerdotales, la sucesión. Así que en este pasaje que leímos al principio en Lucas 10, fíjese bien, en este pasaje nos marca los tres tipos sacerdotales que pasarían por su pueblo a través del tiempo. Primero, como nación, la ley de Moisés. Después, el remanente de esa nación que entraría a la iglesia atrayendo a los gentiles. Es buen trabajo de Dios. Por eso aquí vemos, al finalizar del pasaje que leímos de Lucas 10, vemos un sacerdote. Estaba un hombre herido, ¿no? Tirado, como muerto, mal herido. Y pasa por ese lugar un sacerdote. ¿Y qué sucedió con el sacerdote? Se fue de paso. ¿Por qué no se arrimó a ayudar al herido? Si era un ser humano que necesitaba ayuda. Después pasó un levita. ¿Y qué pasó con el levita? Igual. Pasó de largo. Pero ¿cómo? Pues hicieron de la eminencia de la tribu de Leví, salió todo el sacerdocio.
Eran los que marcaban el amor de Dios, la ley de Moisés, la ley que Dios les dio, y dejando al hombre herido ahí tirado. No hubo quien lo levantase, ni el sacerdote, ni el levita. No se detuvieron a ayudar a ese hombre herido. Pero enseguida nos marca ¿qué? Un samaritano, tipo simbólico de la misericordia que Jesús el Señor traería en su sacerdocio, en su ministerio. Por eso el samaritano a ese no le estorbó lo que les estorbó al sacerdote y al levita. Ahorita veremos más adelante qué es lo que les estorbó. ¿Por qué no pudieron levantarlo? Es que había una ley que los sujetaba. No porque no quisieron, es que había una ley que los sujetaba. La ley de Moisés. Pero llega el samaritano, a ese no le estorbó la ley de Moisés. Ese sí lo trajo, lo levantó. ¿Qué más? ¿Qué hizo? Curó sus heridas con aceite, las vendó, lo subió a su cabalgadura, lo levantó, muy importante, lo curó, lo vendó, lo levantó, lo sube a su cabalgadura y lo lleva al mesonero para que se lo cuide mientras él se va y regresa de vuelta. Grábense bien esto: el que curó las heridas, el que vendó las heridas, el que lo subió a la cabalgadura, no fue el mesonero. Palabra clave, grábense bien esto: no fue el mesonero, fue el buen samaritano. Muy bien, fue el buen samaritano. Él fue el que curó las heridas, las vendó y pagó la deuda. Fue el buen samaritano, no el mesonero. Muy bien. Vamos a ver primeramente el tipo de sacerdocio que había en la ley de Moisés, para empezar con la sucesión. Muy bien. Vamos a Éxodo 28, verso 1. Y vamos a ver por qué ellos no pudieron levantarlo. ¿Cómo dejaba enseñanzas en cada pasaje el Señor? No. Está hablando del prójimo y les deja la enseñanza de los tiempos sacerdotales, marcando que era el tiempo futuro que él traía, el último. Éxodo, dijimos, 28, versículo 1. Bendito sea el Señor Jesús. Éxodo 28, versículo 1. Leemos: hará llegar delante de ti a Aarón, tu hermano de Moisés. Dios hablando de Moisés. Hará llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Muy bien. Así que los primeros sacerdotes que funcionarían eran Aarón y sus hijos. Pero Aarón fue puesto como el primer sumo sacerdote de la nación de Israel. Fue Aarón. Y ese sacerdocio, de acuerdo a la ley, no lo puso hombre alguno, lo puso directamente Dios. Dios le está dando la orden a Moisés. Por eso cuando el apóstol Pablo, que le adjudica ese escrito del judaísmo, y creo que es por ahí, ¿verdad?, escribe estas palabras hablando del llamamiento de Aarón, que fue llamamiento de Dios directamente. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 4. Aarón, primer sumo sacerdote de la ley, sacerdocio puesto directamente por Dios. Hebreos 5, 1 al 4.
Alabamos el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 4. Porque todos sumo sacerdote. Muy bien. Por eso dije allá que Aarón fue el primer sumo sacerdote. Porque todos sumo sacerdote, no sacerdote como los hijos de él eran sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote, el que mandaba a todos los sacerdotes. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Muy bien. Es probando que Aarón fue un sacerdocio puesto directamente por Dios. Y oigan bien, y Dios honra a los que él pone, claro que sí. Y a este sacerdote Aarón, Dios lo honra a través del rey David. ¿Se acuerdan de un salmo que habla sobre eso? Salmo 133, honrado por Dios a través del rey David. En uno de sus salmos, un sacerdote ungido por el ungüento más especial, con el que se ungían los sacerdotes. Vamos al Salmo 133, ¿verdad? Como la honra para este hombre. Salmo 133, versículo 1 al 3. Salmo 133, versículo 1 al 3. Este salmo, hermanos, cortito, tiene que 3 versículos, pero qué versículos tiene, muy significativos. Que este salmo, oigan bien, pues muchos lo cantan, ¿no? Pero sin discernir la unidad que Dios les está pidiendo. ¿Cuál es la unidad que Dios quiere? Que el cuerpo de Cristo Jesús funcione todo en armonía. La mano, dijo alguien, ¿para qué? Para agarrar las tortillas, ¿no? Es mano para agarrar, la boca para comer, los pies para caminar y sostener el cuerpo. Miren cómo está todo ordenado. Cada miembro tiene su función. Eso es lo que Dios quiere, esa unidad quiere Dios. Que nadie quiera funcionar en lo que no es. Imagínense que la mano quiera funcionar como pie. No, es que yo quiero ser pie. Pero que dice Dios, yo te puse allá, yo te puse acá como mano y el pie como pie. No quieras quitarle el lugar uno al otro. Yo soy el que lo estoy poniendo. Él puso los miembros como Él quiso. Por eso Aarón fue puesto sumo sacerdote, pero ¿por qué lo puso? El Dios Todopoderoso, fue puesto por Dios. Así que este salmo muchos lo cantan, pero sin discernir la unidad que Dios les está pidiendo. Que nadie tome lugares en su cuerpo o iglesia, lugares que no les corresponden, sino los que son puestos por Dios, como lo fue Aarón. Y va a funcionar bien. Va a funcionar bien. Como yo quisiera hacerle de músico, es que soy pastor y más que ellos aquí en la iglesia. No, es que Dios nos puso ahí a los músicos y les dio esa gracia. Yo no la tengo. Pero yo quiero ser músico. O voy a echar a perder las cosas. O yo quisiera ser predicadores, van a echar a perder también las cosas. ¿Me entienden? O sea, hay que respetar lo que Dios nos ha dado, y no tomar lugares que no nos corresponden de parte de Dios, porque no vamos a llenar los requisitos. Mire, si yo me pongo de músico, no voy a llenar los requisitos. Y si yo se ponen de predicadores, tampoco van a llenar los requisitos.
Entonces, a veces uno quiere ponerse y trabajar en el lugar del cuerpo de Cristo sin llenar los requisitos. El pie llena los requisitos, es un poco más tosco. El ojo llena requisitos, es más delicado. Por eso cada miembro donde estamos puestos debemos llenar con los requisitos de parte de Dios. Y eso se llama unidad. Así que aquí tenemos, miren, y la unción, pues cómo Dios honra a Aarón. Hablando a través del rey David. Leemos Salmo 133, 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero ¿cómo? En armonía. Ese es el problema, que podemos estar aquí juntos, pero creyendo diferente. Ya no es en armonía. La unidad que Dios quiere que estemos juntos, pero que armonicemos todos, bien acopladitos como uno solo. 2. Es como esa armonía que marcan en uno, esa unidad. Mire cómo la compara el Señor. Y aquí recuerda a Aarón. Hace mención de Aarón, honrándolo Dios. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Me entiende? O sea que Aarón, para ser sacerdote, un cuerno de aceite de unción lo vaciaban en su cabeza. Corría el aceite ungido, aromático, de casia, canela, cálamo. ¿Y cuál es el otro? Son 4 componentes: casia, canela, cálamo y mirra. Imagínense el olor que llevaba ese aceite, ungüento sin igual. Para que vino Aarón parado con su vestidura de sumo sacerdote y el cuerno del aceite cayendo sobre él, corriendo sobre su barba, hasta el borde de los vestidos, todo ungido para poder ser sumo sacerdote. Después hablaré de la unción que necesita todo ministro, porque ya ve que se andan enseñando por ahí que el ministro puede ser ministro sin ser ungido. Pues entonces Jesús mismo fue ungido, el Señor Jesús, con el Espíritu Santo. Así que nosotros, ¿cómo somos más que Él? No, hay que seguir el orden bíblico. Y mira qué bonito responde Dios. Entonces aquí, mire cómo compara la unidad del verso 1. ¿Cómo la compara el Señor? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Miren lo hermoso que hay allí. Leamos el 3 como cierra. 3 versículos, pero qué contundentes, qué hermosos. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, en esa unidad, semejante al ungüento, es donde hay vida eterna. Si no, no. En una misma mente y en un mismo parecer. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Me entienden? ¡Qué honra para Aarón! Entonces ahí tenemos a un Aarón que hablamos al principio que el sacerdocio se cogió ¿de qué tribu? De la tribu de Leví. Entonces Aarón tiene que pertenecer a esa tribu. Vamos a probarlo. Vamos a Éxodo 4:14. Éxodo 4:14. Éxodo 4, versículo 14. Leemos, probando pues que Aarón fue de esa tribu de Leví. 4:14 del Éxodo. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? Muy bien. Y que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Aarón, levita. De esa tribu de Leví saldría todo el sacerdocio para administrar la ley de Moisés.
Aarón y sus hijos como principales, claro, en las partes más sagradas. Y los demás levitas se sujetarían al sacerdocio arónico. Aarón y sus hijos para las cosas más sagradas. Los demás levitas para el mobiliario. Ahorita lo vamos a mirar. Y los demás levitas como sacerdotes se sujetarían a este hombre sumo sacerdote que era a Aarón. Vamos a verlo en Números capítulo 3, 5 al 10. Ahí lo vamos a mirar. Números 3, 5 al 10. Amén. Números 3, capítulo 3, del verso 5 al 10. Sacerdocio arónico, levítico y el orden de Melquisedec. ¿Por qué pasó el sacerdote y no lo levantó? ¿Por qué pasó el levita y tampoco lo levantó? La escritura nos declara todo eso. Leemos capítulo 3 de Números 5 al 10. Y el Señor habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla entrar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Muy bien lo que estamos explicando. Y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Así que Aarón y sus hijos eran escogidos para dar el incienso, ofrecer el incienso, las cosas más sagradas. Y los levitas demás era el sacerdocio que se encargaba de la administración del tabernáculo. Cuando caminaban, lo armaban, lo desarmaban, iban caminando, se detenían, armaban el tabernáculo, porque de ahí hablaba Dios. Era un trabajo de los levitas, los demás sacerdotes levitas, lo cual Aarón y sus hijos, ellos solamente para ofrecer el incienso, lo más santo, lo más sagrado. ¿A qué edad se escogían estos sacerdotes? ¿A qué edad? Vamos a ver adelantito nada más el capítulo 4 del 1 al 3. No se podían escoger antes ni después, había una edad, había una edad especial. Números 4, 1 al 3. Y como el Señor Jesús nació en la ley y vivió en la ley, porque la gracia comienza después de la resurrección del Señor. Él, ¿por qué cree que comenzó a predicar a los 30 años, a ministrar? Él tenía que, aunque no pertenecía a la tribu de Leví, él guardaba esto de la ley. ¿Me entienden? A los 30 años empezó a predicar Jesús, a ministrar. Es que él sabía esto. De ahí sacó, y también digo estas palabras para ayudar, porque hay quienes andan diciendo que el bautismo debe llevarse a cabo de los 30 años para arriba. Porque Jesús dice, a los 30 años se bautizó. Miren cómo saca la enseñanza. No, el Señor Jesús hizo todo eso porque Él conocía esta ley y no podía brincarla. Él tenía que empezar a ministrar a los 30 años. Entonces imagínense los que se mueren de 20 años, porque el corazón de malos de la juventud, ya de los 12, 13 años ya son responsables de los pecados. Y los que se mueren ahí, ¿qué vamos a hacer con ellos? Si el bautismo es hasta los 30 años. Vean cómo hay enseñanza un poco medio fuera del orden bíblico, pues. Y el que no conoce, pues aquí dice, es que Jesús, el Señor, se bautizó a los 30 años. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Por eso el bautismo tiene que ser de los 30 años para adelante, dice. No, Jesús hizo eso el Señor porque vivió bajo la ley y tenía que acoplarse a estas ordenanzas. ¿A qué edad escogían el sacerdocio? Leamos capítulo 4 de Números 1 al 3.
Amén. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat y de los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Muy bien. Por eso aquellos judíos: no, tienes 50 años y dices conocer a Abraham. De 30 a 50 el lapso del sacerdocio. Muy bien. Entonces, entre Aarón, fíjense bien, entre Aarón y sus hijos y demás levitas había diferentes ministerios. Ya vimos, ¿no? Aarón para ministrar en lo más santo, sagrado, y los demás levitas, sacerdotes, para ministrar en el mobiliario. Eso había. Así que los hijos de Aarón ofrecían el incienso y así ministraban las cosas más santas. Vamos a ver otro versículo que nos aclara los diferentes ministerios. Primera de Crónicas 23, versículo 13. Primera de Crónicas 23, 13. Sacerdocio arónico, levítico y según el orden de Melquisedec. Primera de Crónicas 23, Primera de Crónicas 23, versículo 13. ¿Estamos? Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante del Señor y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Muy bien. En cambio, los otros levitas se encargaban del tabernáculo, por eso ellos no eran contados nunca para ir a guerrear, porque de ahí en la tribu Leví se armaba guerra contra Israel y el rey contaba sus ejércitos, pero nunca tomó gente de la tribu de Leví, porque eran dedicados al sacerdocio, según la ley de Moisés. Por eso los levitas tenían un ministerio muy diferente. Vamos hacia atrás a Números, capítulo 1, por favor. Números 1, 45 al 51. Viene el sacerdocio de la ley, pues. Números 1, 45 al 51. Amén. Muy bien. 45 al 51 del capítulo 1 de Números. Leemos. Y todos los contados de los hijos de Israel, por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, eso era para la guerra, de 20 años para arriba, vámonos a la guerra. 46. Fueron todos los contados 603.550. Llega el 47. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló el Señor a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Lo cuidaban, Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Es el trabajo de los demás. Aarón y sus hijos, el incienso y las cosas más santas, sagradas. Los levitas, el sacerdocio levítico, que no dejaba de ser también un sacerdocio, ministraban en desarmar el tabernáculo, y después quedan hasta como cantores en el templo salomónico. Muy bien, entonces así estaban ordenados estos sacerdocios, cada quien en su función. Vamos a Crónicas, Primera de Crónicas 6, 48 al 49. Primera de Crónicas 6, 48 y 49. Bendito sea el Señor Jesús.
Amén, hermano. El orden. 6, 48 y 49. Leemos de Primero de Crónicas. Y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Mas Aarón, 49, mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume, quemaban incienso y ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. Ahí estaban bien ordenados los sacerdotes, sacerdocio arónico y levítico, la ley. Por eso cuando aquel hombre estaba herido, pues a lo mejor está muerto, ¿no? ¿Qué pensarían de ellos? Pasó el sacerdote y no hizo nada, se fue de largo. Pasa un levita de los del tabernáculo y tampoco. ¿Por qué? Porque a ellos, para llevar a cabo la plena misericordia, les estorbaba un poco esta ley. ¿Me entienden? ¿De qué manera les estorbaba? Levítico 21, 1 al 4. Por eso es que no se arrimaron al que estaba tirado en el camino. Levítico 21, 1 al 4. Bendito sea el Señor Jesús. Levítico 21, 1 al 4. Ahora sí estamos entendiendo el pasaje que estaba enseñando Jesús el Señor con claridad. Bueno, ¿por qué el sacerdote pasó y no lo levantó? Pues era un hombre normal. El levita también, pobre amigo, ahí lo dejó tirado. Ser un ser humano normal, el sacerdote también es levita. ¿Por qué no pudieron? Porque ellos tenían una ley que los sujetaba. La ley que Dios le dio a la nación de Israel, la ley de Moisés. Leamos 21, 1 al 4. El Señor dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. ¿Me entienden? Entonces, iban camino, iban al templo, iban a ministrar. Imagínense que al tocarlo se contaminan y ya no pueden ministrar. ¿Me entienden? Pasó un sacerdote del linaje arónico, no pudo, es que voy a ministrar. Me hago inmundo si lo toco. ¿Qué tal si está muerto? Ahí viene un levita también atrás de él. Los dos ministraban en el templo. Aarón en los santos y los levitas en el tabernáculo, instrumentos y todo eso. Ahí va también a ministrar. Y ahí estaba el herido. Tampoco puedo. Quisiera, pero no puedo. Tengo una ley que me prohíbe. Y pasó de largo. Pero llega el samaritano, símbolo del Señor, que no le estorbaba la ley, porque él venía a ser sacerdote del tiempo de la gracia, de la misericordia, del amor y del perdón. El sacerdocio al cual estaría la iglesia, ya no la nación de Israel. Por eso cuando el escritor de los Hebreos marca esto, fíjese cómo habla de esta ley. Ahí miró una ineficacia. Sí, porque ¿cómo es posible que venga el sacerdote y está herido ahí y no lo levanten? ¿Cómo hablamos de la misericordia?
Pero es que la ley les estorbaba. Llega el otro sacerdote y también, ¿cómo lo levanto? Quería ayudarle, pero la ley le estorbaba. Por eso cuando se escribe a los hebreos, se habla de esta manera: algo ineficaz para las situaciones. Vamos al capítulo 7 de Hebreos, 18 al 28. A esto después lo llama Dios debilidad e ineficiencia. Por eso Dios levantaría un sacerdocio diferente, mejor y más eficaz, que sí pudiera acercarse al muerto, al herido, y levantarlo y curarlo. Hebreos capítulo, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7 dijimos, del 18 al 28. Hebreos 7, 18 al 28. Leamos, verá, mire, cómo se descifran las cosas Dios tan bonito. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿A qué se refería Pablo? A la ley de Moisés. A causa de su debilidad e ineficacia. Pues dejaron al herido tirado. Necesitaba ayuda. Por eso Jesús vino a reformar muchas cosas. No podían ministrar así. No podían. Eso lo llama Dios ahora aquí ineficacia. Sigamos leyendo, 19. Pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, es inmortal. Permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Sí, por eso los de la ley, sacerdotes de la ley, ofrecían primeramente sacrificio por sus propios pecados, y ya limpios ofrecían por el pueblo. Él no. Siempre fue santo. Vino a ofrecerse por el pueblo nada más, pero por él no tenía que ofrecer, porque es santo, limpio, puro. Sigamos al 27, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, ¿me entiendes? Y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bendito Dios. Un sacerdocio que sí podía acercarse al leproso. Quiero ser limpio. Alguien que sí podía acercarse al muerto. A ti te digo, levántate. Y un contentamiento en la viudita de Naína. Era un sacerdocio distinto, que ya no estaba sujeto a la ley. Venía ese sacerdocio después de la muerte del Señor Jesús. Venía ese sacerdocio. Un sacerdote inmortal, sin padre ni madre, sin genealogía.
sacerdote eterno sacado de la tribu de Judá, Señor Jesús. según el orden de Melquisedec. Ahí mismo, nomás voltea la hojita, leemos el mismo capítulo, leeremos nada más versículos 1 al 3, mire, ahí lo prueba. 7, 1 al 3. Los otros débiles no podían seguir. Por eso había eficacia en aquel sacerdocio. Pero según el orden de Melquisedec, aquí no hay eficacia. El sacerdocio que cobijaría a la iglesia. Ya no a la nación de Israel, a la iglesia. Muy bien, leemos 7, 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem o rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Hay una simbología muy bonita. Melquisedec, símbolo del Señor Jesús, porque aparte de Jesús el Señor, nadie es eterno. ¿Me entiende? Entonces Melquisedec, si hubiera sido algo normal como nosotros, no hubiera sido eterno, no hablaba así de esa manera. Era un símbolo nada más del Mesías, sacerdocio según el orden de Melquisedec, sacerdocio inmortal eterno, que no tiene ni padre ni madre. Sigamos leyendo del 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Mire el 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. ¿Quién es así? Nosotros somos mortales. Ah, Jesús fue mortal, ¿por qué lo mataron? No, les dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. A mí nadie me la quita. ¿Me entiende? Nada más tiene que cumplir las profecías, el tipo de su muerte. Pues yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Bendito sea Dios. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mire, entonces la ley de Moisés tuvo su sacerdocio, arónico y levítico. Pero después del otro sacerdocio de la nación de Israel saldría la iglesia, los primeros judíos creyentes, que atraían también a los gentiles, formando el otro pueblo, el pueblo espiritual, que es la iglesia del Señor Jesús. Sumo sacerdote de ella, el cual no se contamina. El tiempo de la gracia de la iglesia está bajo el sacerdocio de Melquisedec. En cada pasaje nos da enseñanza muy profunda del Señor Jesús. Se ha leído Mateo 17, cuando las enramadas. ¿Cómo marca los tiempos sacerdotales? Vamos a Mateo 17, ¿verdad? ¿Cómo marca esos tiempos? Sacerdote eterno, sacado de la tribu de Judá, las misericordias fieles a David, pues. Este es 17 de Mateo, 1 al 5. Miren cómo dejaba enseñanzas de todas partes del Señor. Por eso es bueno leer bien los evangelios. Les digo, hay que machetearle ahí duro, pues. De Mateo hasta San Judas. Y poco a poco voy comprendiendo más los pasajes. Habla mucha enseñanza muy bonita. Veo usted aquí en Mateo 17, 1 al 5. ¿Estamos? Por eso ahí estaba la ley de Moisés, los sacerdotes, arónico y levítico. ¿Hay que seguirlos oyendo? No, es que como Jesús es el Señor, venía un cambio de sacerdocio. Venía un cambio muy diferente. Leamos, 17, 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos,
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés, el de la ley, y Elías, que vivió ya en aquel tiempo de la ley, sujeto, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, mire, como diciendo Pedro, bueno, que sí que sigue vigente el ministerio de Moisés, sigue vigente el de Elías, y pues ahora te recibimos a ti, Señor. Según eso pensó Pedro, pero miren lo que le contesta el Señor. Verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Siguen vigentes los 3 sacerdocios. Vienes tú, pero sigue vigente todavía allá los arónicos y levíticos. Es bueno que hagamos 3 enramadas donde vivió Moisés y Elías. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero miren lo que se oye, la voz potente, sacándolos de ese error. El 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Se acabó Moisés ya se acabó aquello. Traemos un cambio de sacerdocio. Se acabó el sacerdocio arónico, se acabó el sacerdocio levítico. Ahora la iglesia vivirá bajo el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el mismo Señor Jesús, sin genealogía, sin padre, sin madre, eterno. Las misericordias fieles o firmes a la vida. Así que en este tiempo de la gracia, nadie puede cambiar la vida del pecador. Nadie. Solamente el Señor Jesús. Y ahora sí, como iglesia, como creyente, no recibamos a nadie como sumo sacerdote o sumo pontífice. A nadie de aquí en la tierra. Como iglesia no podemos recibir a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús el Señor es el único infalible. Es el único que no se equivoca. No se lo puede adjudicar ningún hombre aquí en la tierra, por muy sabio que sea. Por eso, como creyentes, como iglesia, tenemos que reconocer solamente al Señor Jesús como sumo sacerdote, el único que no se equivoca, el único dueño de la iglesia. ¿Me entienden? El único dueño de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que expliqué al principio, no fue el mesonero el que curó las heridas, el que las vendó, el que levantó el herido. No fue el mesonero, fue el buen samaritano, simbolismo del Señor Jesús y su sacerdocio. Él fue el que lo levantó. Por esa causa, ¿importa esto? Claro que sí. Usted como creyente debe tener mucho cuidado. ¿Quién es su mesonero o su pastor? Cada creyente tiene que fijarse muy bien si ese mesonero lo está cuidando como Jesús le mandó. Si ese mesonero pastor, a usted creyente, lo está llevando a la verdad del Señor Jesús. Porque si usted se da cuenta que ese mesonero, fíjese bien, no lo está llevando a la verdad del Señor Jesús, busque un mesonero que lo lleve a la verdad del Señor Jesús. Porque de ahí depende la salvación del creyente. No fue el mesonero el que lavó las heridas, el que curó las heridas, el que vendó las heridas. No fue el mesonero. No somos los pastores, no. Lo que pasa es que el mesonero, imagínense que se hubiera adueñado
del que le estamos cuidando. Aquí me lo cuidas, le dijo el samaritano, hasta que yo regrese de vuelta. Cuídamelo. Yo lo que digo, este es mío. Oye, cuando venga el dueño de los mesoneros, el príncipe de los pastores, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que es tuyo? El que nos trajo aquí fui yo, dice el Señor. El que vendó sus heridas fui yo, el que lo levanté fui yo. A ti te estoy poniendo para que me lo cuides nada más. Es todo el trabajo del mesonero. Pero muchos mesoneros se adueñan de los heridos que Jesús sanó, el Señor. Y este es mío, este es de los míos, dice. ¿Cuál de los tuyos? Es el buen samaritano, el que en su amor y misericordia los trajo a su bendito camino. Y Él es el sumo sacerdote, el que nunca se equivoca, el único infalible, al cual debe de reconocer la iglesia como sumo pontífice. Él es el dueño de la iglesia y la reclama. Imagínese el mesonero que se quiere adueñarse de la iglesia, que al rato quieras que la iglesia siga los principios tuyos, las enseñanzas tuyas. Te estás adueñando del que Jesús el Señor limpió. Cuidado con eso. Tengo que tener mucho cuidado en ser realmente mesoneros del Señor Jesús, cuidadores de su iglesia. Y el mejor cuidado que podemos darle es llevarlos a la verdad, que vivan la verdad. Si hay que disciplinar, hay que disciplinar, porque la disciplina, oiga bien, es el motivo que puso Dios para que lo cojo no se salga del camino, sino que se entre al camino. ¿Me entiendes? Por eso la disciplina. Si nosotros disciplinamos, no es porque odiamos a alguien, no, porque entendemos que es el único medio que Dios dejó para que lo cojo no se salga del camino, sino que se restaure y siga adelante, buscando esa vida eterna, porque el buen samaritano viene de regreso. Cuídame, yo me voy, y cuando regreses, si gastaste algo de más, yo te lo voy a pagar, así que no te preocupes, todo está pagado. La deuda de este herido está pagada ya. Por eso Él nos reclama como iglesia. Él es el sumo sacerdote. Ahí vamos a cerrar ese pasaje. Vamos a ir, Hebreos capítulo 3, 1 al 6. Es el dueño de la iglesia. No fue el mesonero que te subió a la cabalgadura, no. Fue el buen samaritano, acuérdate bien. Y la iglesia está viviendo bajo ese sacerdocio. Ya el arónico, el levítico, se acabó. Nada de 3 enramadas, Pedro. No. Este es mi hijo amado, a él oíd. Como iglesia. Hebreos 3, 1 al 6. Y ahí cerramos este mensaje. Y pues esperamos que les sirva de ayuda a todos los que nos escuchan, a todos los que nos pidan. Nuestro sentir es ayudar nada más. Amén. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6. Por eso aquí no hay ningún infalible entre los mortales, no. El único infalible es Dios. Y aquí no existe ningún sumo sacerdote. El único se llama Jesús el Cristo. Nosotros, cuidadores de la iglesia, somos los mesoneros y hay que hacerlo bien. 3, 1 al 6 de Hebreos. Leemos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, es cierto, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, su iglesia,
La cual casa somos ¿qué? Nosotros como iglesia. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mantenernos firmes. ¿Quién te va a ayudar a mantenerte firme? A ti que eres creyente, ese mesonero. Pues es importante que te fijes qué mesonero tienes, qué pastor te está guiando. El mesonero de Dios te va a llevar a que vivas las sagradas escrituras, en las cuales, dijo Pablo, tenemos gran esperanza. Así que importa, claro que sí importa qué mesonero te está guiando, porque la salvación no está en ningún grupo, ni en ninguna iglesia. La salvación está dentro de las sagradas escrituras. Ahí tiene que meterse la iglesia del Señor Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, y vamos adelante luchando por la verdad.